Hola mujer intencional, me da mucho gusto estar aquí contigo en este nuevo capítulo. Vamos a estar viendo un tema diferente y un tema en el cual Dios ha estado hablando a mi vida en esta última semana. El título de este tema se llama Cierra las puertas al diablo. Vamos a ver qué nos dice Dios al respecto sobre los horóscopos, la lectura de las manos, las limpias, películas paranormales, etcétera. Y justamente Dios empezó a tratar en mi vida y a cerrar puertas al enemigo y fue hace la semana pasada. El cerrar las puertas al enemigo es día con día, pero hay momentos donde tenemos que ser muy tajantes y tomar la decisión y estar con esta convicción de decir, no le voy a abrir la puerta al enemigo ni un grado, nada. Hace una semana estoy en mi cuarto, estoy levantando mi cuarto y doblando la ropa. Y mientras me puse un testimonio en YouTube, era una chava de unos 35 años aproximadamente, en el cual platica cómo ella creció en una familia de brujos y santeros y toda esta cosa. Ella estaba acostumbrada a que en su casa hicieran limpias, a que hubieran rituales, ella estaba acostumbrada a ese ambiente pesado, dice. Y ella recuerda que cuando tenía 5 años fue cuando tuvo su primer experiencia demoníaca. Probablemente se escuche un poco fuerte, pero me gustaría platicarlo. ¿Qué es lo que dice Dios de todo esto? Porque al final de cuentas son cosas reales. Y si no lo escuchamos aquí, lo vamos a escuchar en otro lado, de una manera tal vez agradable, bonita, donde para otras personas no es problema, pero vamos a hablar al respecto. Entonces está contando su testimonio esta chava. Dice que una amiga de la mamá, el cual era bruja, ve cuando esta chava era pequeña todavía, y le dice, ella tiene un don muy grande, vamos a trabajar en ella, vamos a hacer que ella pueda, eh, a enseñarle todo esto, vamos a enseñarle a tu hija. La mamá acepta y entonces esta chava se va a vivir con la bruja, que era de un grado más alto. Empieza a trabajar con ella y le empieza a enseñar sobre la brujería blanca. Ella dice que al final de cuentas, aunque sea brujería blanca, sigue siendo respaldado por demonios. No es como algo bonito, sigue siendo satánico. Empiezan a enseñarle, le enseñan cómo va a ser ahora o quién va a ser su guía, y este guía era un demonio, ella menciona. Empieza a crecer en esto, empieza a saber cómo hacer los rituales, empieza a saber cómo, si alguien le hace algo, bueno, pues ella ya se puede vengar por medio de la magia, por medio de la brujería. Pero ¿qué empieza a pasar en ella? En ella empieza a crecer un odio, un rencor, un temor, todo le daba miedo y empieza a querer suicidarse en 3 intentos, tuvo 3 intentos de suicidio. Es tan largo el testimonio, pasan diferentes situaciones, pero el que se termina suicidando es su papá. A ella le duele bastante porque su papá era como lo más cercano a ella, su mamá no tanto, su mamá la metió a este círculo, eh, entonces como que tenía como ciertos choques con su mamá. Su papá se iban a divorciar y ella le dice, si se divorcian, yo me voy contigo, papá, yo quiero estar contigo. Entonces cuando ella ve y se encuentra a su papá, eh, que se ha quitado la vida, a ella se le rompe el corazón. Una gran bendición es que a ella, la tía la llevó a la iglesia cristiana. Entonces, esta chava ya conocía, ya había escuchado algo de la Biblia, de Dios. Aunque su mamá la metiera o la llevara a todo esto satánico, su tía, al final de cuentas, esa semilla quedó en esta chava. Ella platica que después de un rato, tuvo que luchar por diferentes situaciones, pero gracias a Dios salió de ahí. Lleva, creo que 10 años ya conociendo de Dios. Ella sí dice que fue una experiencia completamente diferente. El vivir en un momento, en un ambiente, dice que era un ambiente horrible, un ambiente pesado, que sentía como una cobija, como la tapaban y obscuridad y demonios, un ambiente horrible. Pero cuando ella conoce a Dios, se da cuenta que es un ambiente lleno de paz, lleno de gozo, de alegría, y pudo ver este contraste completamente. Cuando escuchaba este testimonio en YouTube, que la verdad me impresionó bastante, recordaba de un pastor,
un amigo nuestro de la familia que se llama Alfredo Rubio. Este pastor me menciona que cuando él era joven también pasó por algo similar. Empezó a abrir puertas. Y este pastor, que la verdad es un pastor que lo aprecio bastante, y a toda su familia también, ya gracias a Dios le permitió tener hijos, esposa. Pero este pastor comenta que él empezó a abrir puertas al diablo viendo, viendo programas paranormales. A él le generaba esta sensación de emoción, de esta suspenso y qué va a pasar. Y entonces él se desvelaba viendo sus programas paranormales. Y poco a poco empezó a abrir puertas con eso y más cosas. Al punto de que él fue endemoniado, y lo llevaron a rituales para que eso que él tenía lo sacaran. Pero ¿qué pasaba? En vez de que las personas satánicas le sacaran ese demonio, se le metían más a este hermano. Y su testimonio es impresionante. Lo voy a reducir porque no nos da el tiempo. Gracias a Dios, él menciona que fue como a 3, 4 rituales donde él quería ser libre, pero acudió al lugar equivocado. Acudía con los satánicos y dice que lo ponían en medio y le prendían fuego alrededor. Y entonces él quedaba siempre de pie y todos los brujos y satánicos que estaban alrededor de él quedaban tirados. Y este hermano se sentía cada vez con más fuerza. En vez de que se lo quitaran, venían más a él. Así estuvo por diferentes situaciones, hasta que llega a la iglesia cristiana y él dice que lo que le impresionó es de que él acude con el pastor. Justamente en ese momento había junta de pastores, entonces vienen diferentes hermanos a orar por este pastor que ahora ya es pastor Alfredo Rubio. Vienen a orar por él. Y dice que lo que más le impresionó y le impactó es que él terminó arrodillado y tirado y todos los hermanos quedaron de pie. Ese era el poder de Dios. Él dijo, he encontrado la solución. Él estuvo en un proceso, Dios trabajó con él y qué maravilla que Dios tenía planes para este hermano. Él también intentó suicidarse sin que él quisiera. Él se encontraba de repente cortándose el cuello o se aventaba hacia los carros. Esto es lo que hace el diablo. Él quiere matar a las personas. Él quiere destruir a las personas y a las familias. Y a veces podemos pensar que hay cosas inocentes. Podemos decir, no pasa nada, nada más quiero ver qué dice mi horóscopo. No creo en el horóscopo, pero por si las dudas quiero ver, echarle un ojo a ver qué dice. No creo en la lectura de las manos, pero bueno, a ver, ¿qué dice mi mano? A ver, ¿a dónde me va a llevar? ¿Cuál es mi futuro? Y empezamos a abrir puertas donde no deberíamos de estar abriendo puertas. Pero ¿qué dice Dios al respecto? Podrías decir, pero ¿qué? No es de malo la brujería blanca, es buena, a mí me dijeron y me contaron. Ok, te estoy diciendo el testimonio de una persona que vivió eso, que estuvo en una familia rodeada de... Pero además te quiero decir qué dice Dios. En Números 18:10, en la versión TLA, te lo voy a leer. Dice, está hablando Moisés con el pueblo de Israel, le dice, cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con que la gente que allí vive tiene costumbres terribles que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor de sus dioses. En otras versiones dicen para darlos en el fuego, algo por el estilo. Entonces se me venía a la mente cómo así son los rituales. Ponen a la persona en medio y alrededor prenden fuego. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor de sus dioses, practican la brujería y la hechicería y cree que puede adivinar el futuro. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacarla de esta tierra. ¿Qué nos está diciendo Dios? Dios no está diciendo, evítalo. Mira, yo te recomiendo que no lo hagas. No, aquí está diciendo Dios, lo odio, no quiero, es repugnante para mí. ¿Por qué?
¿Por qué es repugnante para Dios? A Dios no le gusta la idolatría. Cuando nosotros empezamos a querer ver cuál es nuestro futuro, qué nos dice el horóscopo, quiero ver temas de terror, películas de miedo, películas de endemoniados, de exorcismos, ¿qué le estamos diciendo a Dios? ¿Sabes qué? Yo no te necesito, yo tengo mis métodos. Y esos métodos Dios los reprueba. No podemos estar coqueteando con el diablo, porque el diablo no va a estar coqueteando. Si tú le abres una puerta, un pedacito a la puerta, el diablo va a venir y va a patear la puerta y va a entrar a tu vida y va a entrar a tu familia y la va a destruir y la va a matar. Doy clase con los niños en mi iglesia y estábamos hablando un poco al respecto, no tan fuerte, pero que ahora me sorprende cómo los niños por diferentes cosas están ya teniendo acceso a cosas muy fuertes para su edad. Pero hablábamos un poquito al respecto y me decía una pequeña, me decía, oiga maestra, pero si yo quiero, por ejemplo en Halloween, si yo quiero ir a pedir dulces, ¿eso es malo? Y yo le decía, mira, preciosa pequeña, yo sé que Dios va a hablar a tu vida, porque también Dios habla a los niños. Le digo, pero yo sé que eso es estar en el terreno del enemigo. Y si tú practicas eso, que Dios hable a tu vida, que Dios te revele, que por si celebrar Halloween, no celebrar Halloween, etcétera. Pero Dios es claro en la Biblia. Eso lo hacen los satánicos y tiene mucho trasfondo satánico. Y le decía, mira, yo si voy a pedir dulces, sé que no estoy en el terreno de Dios, sé que estoy en el terreno del diablo. Yo no quiero ni estar con un pie dentro del terreno del diablo porque le decía esto, él no es respetuoso, el diablo llega y entra sin permiso. ¿Qué es lo que hace Dios? Jesús viene y toca la puerta y ya depende de nosotros si le abrimos y lo dejamos entrar o le cerramos la puerta. Esa es la gran diferencia. Dios quiere que nosotros disfrutemos su paz, pero a veces nosotros no queremos hacer eso. A veces nosotros se nos hace más fácil leer un horóscopo que leer la Biblia, que profundizar en la Biblia, que detenernos un momento a orar, a ayunar. Y bueno, cuando terminé de ver el testimonio al día siguiente, o ese día en la noche, la verdad no me acuerdo muy bien, abrí la Biblia y seguí con mi lectura, con mi estudio, y estaba leyendo Lucas 9. En Lucas 9 menciona cuando un papá llega con Jesús y le trae a su hijo que ha sido endemoniado. Pero ¿qué pasa antes de ese suceso? Y me gustaría que tú lo leyeras también. Está en Lucas 9, pero me gusta también como lo dice en Marcos 9:14. Eh, en Marcos 9, un poquito antes, menciona sobre la transfiguración. O sea, cuando Jesús le resplandece su cara como luz, sus ropas son blancas y resplandecen. Pero en ese evento Jesús le dice a tres discípulos, le dice a Pedro, por aquí lo anoté, perdónenme, y no me quiero equivocar. Le dice a tres discípulos, no lo encuentro ahorita, a Pedro, a Juan y a Santiago. Les dice, vengan, acompáñenme al monte, vamos a orar. Y cuando está Jesús en el monte es cuando tiene esta transfiguración. Aparece Moisés, aparece Elías y tienen una experiencia estos discípulos que seguramente les cambió su paradigma de la cabeza y pudieron comprender que Dios existía, que Jesús era el Hijo de Dios, porque ahí Dios en una nube llega y se escucha la voz de Dios diciendo, este es mi hijo, a él obedecer. Yo me imagino que estos tres discípulos llegaron de este evento transformados, diciendo, wow, esto estuvo impresionante, Dios existe, Jesús es el Mesías. Y aquí hay algo que cuando lo estaba leyendo decía, cómo es sumamente importante ir a la iglesia, cómo es sumamente importante acudir a los eventos que nos invitan los pastores, donde se habla la palabra de Dios. Y estos eventos, solo para recalcar, estos eventos no van a sustituir tu lectura bíblica ni tu oración, no, solamente es
respaldo y un fortalecimiento espiritual, pero no lo van a sustituir. Es sumamente importante la lectura de la Biblia porque te vas a encontrar también en iglesias que van en contra de lo que dice la Biblia. Tenemos que encontrar lo que vaya conforme a las escrituras bíblicas. Pero a lo que voy es que cuando vamos a estos eventos que nos invitan los pastores o que vamos a la iglesia, somos llenos espiritualmente. Estos 3 discípulos acompañaron a Jesús solamente a orar y resultó que encontraron bendición grande para sus vidas. En la Biblia nos menciona que cuando justo van bajando del monte de esta transfiguración es cuando llega el papá. Y para que no creas que te estoy, para que no creas que te estoy inventando, te lo quiero leer. Y entonces te quiero leer lo que es Marcos 9, versículo 14. Y me gusta cómo lo dice Marcos. Yo estaba leyendo Lucas, pero Marcos me gusta bastante cómo lo dice. Y dice de la siguiente manera. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, o sea, cuando ya bajó Jesús con Pedro, Juan y Santiago, eh, un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaran. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo. Y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que le llevaron al muchacho. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espumas por la boca. Y Jesús le pregunta al papá, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Y el papá contesta, desde que era muy pequeño. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Aquí vemos cómo el demonio intentaba matar a este muchacho. Lo mismo que te comenté con los testimonios pasados. Pero aquí algo que me sorprende es que el papá le dice, ayúdanos si puedes. Jesús contesta, ¿cómo que sí puedo? Para Dios todo es posible, ¿cierto? Para Jesús todo era posible. ¿Cómo le dice el papá? Ayúdanos si puedes. Jesús dice, ¿cómo que sí puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Jesús dice, ¿cómo que sí puedo? Te voy a cambiar la pregunta. ¿Tú puedes creer? ¿Tú puedes creer que Dios lo puede hacer? ¿Tú puedes creer que Jesús tenía el poder de hacerlo? Sí. Entonces, para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Y a mí esa parte me impresiona bastante. Y entonces el papá dice, sí creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos en esta de sí creo, pero vienen las dudas? Sí creo, pero el ruido del mundo, mi ansiedad, lo que pasa a mi alrededor empieza a matar esa confianza en Dios y empieza a meter nuestra cabeza y empezamos a dudar ahora. Pero sabes que aunque tengas duda, tú ven delante de Dios y confiésaselo a Dios y Dios va a fortalecer tu fe. Y eso es maravilloso porque Dios nos fortalece, Dios se quiere revelar a nuestra vida. Y ¿cuántos de nosotros queremos que Dios se revele a nuestra vida? Es algo que me parece fascinante. Probablemente muchos de nosotros podemos decir, no creo en Dios. Tal vez tú no, pero conoces a alguien que dice, no creo en Dios. Pero eso no quita que el diablo y los demonios no existan. Existen los dos. Y a alguien de los dos vamos a estar sirviendo. ¿A quién tú vas a estar escuchando? ¿A quién vas a estar dejando que entre a tu vida? Dejando que entre
a tu mente, a tu entorno. Y me sorprende todo esto que menciona en Marcos. Te lo voy a terminar de leer esta parte. Dice, el papá le contesta, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno y le dice, escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó y le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto, tirado. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decían. Pero Jesús lo toma de la mano, lo levanta y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración, y en otra versión dice con oración y ayuno. Y aquí quiero tocar dos partes. Tanto es importante no abrir ni nada de nuestra puerta, de nuestra vida al enemigo, como también Dios trabaja en nosotros, nos fortalece, nos quita las dudas, empieza a revelarse a nosotros y entonces nuestra fe empieza a crecer. Nosotros empezamos a leer la palabra por hambre y decimos, yo quiero conocer más de Dios y me meto a leer la Biblia y nos metemos en ayuno y entonces empezamos a callar las voces que están a nuestro alrededor y empezamos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y entonces nosotros podemos llegar al punto en el que podemos decir, yo creo, Dios, que tú me puedes usar para sacar demonios de las personas. Me puedes usar para ser de bendición a otras personas, si tú lo crees. Si Dios venció la muerte, si Dios, Jesús vino y venció, resucitó al tercer día, venció al maligno, venció al diablo, venció a los demonios, venció las potestades. Si Él lo hizo, Él nos lo extiende a nosotros esa victoria. Así que te digo, créete victorioso. Cree que Dios está contigo. No lo dudes. Y si empiezas con dudas, ven otra vez delante de Dios y dile, perdóname y ayúdame a no ser incrédulo. Ayúdame a quitar todas estas dudas. Ayúdame a saber que tu palabra es verdad. Ayúdame a saber que tú me usas. Ayúdame a ver cómo tú me ves, porque probablemente nos llegamos a ver como nos ve el mundo, por cómo nos dice la gente, tú no puedes, tú no sabes, tú eres un tonto, bla, bla. Pero Dios nos dice, tú eres mi hijo, yo creo en ti, yo te rescaté, yo morí por ti, tú eres mío ahora, yo vencí por ti y por eso tú puedes vencer también. Hay momentos en los que tenemos que ser completamente tajantes y cerrar la puerta al diablo completamente, no dejar que entre. Y de lo que te quería comentar, que Dios estuvo hablando a mi vida en estos días. Hace mucho tiempo es un poquito abrir mi corazón completamente contigo, porque quiero que sea de bendición. Hace mucho tiempo ahorita estoy casada, pero anteriormente tuve una relación en la cual yo sabía que no era bueno para mí, en la cual yo estaba abriendo puertas al enemigo porque después me enteré que esta persona, y lo he platicado en otros testimonios, que esta persona estaba en temas de santería. Y yo cuando supe esto dije, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero al final de cuentas había algo que no me dejaba ir. Y yo tuve que estar en oración, pero no solamente en oración, tuve que meterme en ayuno y decirle, Dios, rompe cadenas que hay en mí. Fue algo hermoso porque Dios me hizo experimentar una libertad que no te puedo expresar. Yo sentía como me oprimían en mis hombros, sentía como una opresión en general. Me acuerdo que en ese día a la mitad ayuné por una semana y a la mitad Dios me hizo
respirar nuevamente, sacar todo eso, me quitó ese peso de encima. Y en esa ocasión, Dios me dio números 23 que dice, no hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Si Dios te está hablando esto, tómalo para ti. No hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Miren todo lo bueno que Dios ha hecho. No hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Si probablemente algo quisieron hacer en ese momento para que yo me quedara ahí, porque el enemigo decía, yo prefiero tenerte sujeta. Pero Dios viene y nos dice, no, no te la creas, porque yo pagué la sangre de Jesús por tu libertad. Y ahora tú eres mía, ahora tú eres mi hija. Y no creas esa mentira. Entonces, cuando yo leí esto, no hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios, híjole, yo la verdad que levantaba mis manos y decía, gracias Dios, porque tú nos cubres con tu sangre, porque tú nos dices que somos tuyos. Y apenas tuve que volver a cerrar esa puerta. Yo la tenía cerrada ya mucho tiempo, bloqueé todo, cerré todo, eliminé todo, o sea, no quería tener ese gramito abierto. Dije, no, hasta aquí. Pero justamente en esta semana encuentro a esta persona y hay que poner esta barrera. No podemos jugar, no podemos coquetear, no podemos decir, bueno, pues solamente es mi ex, no hay problema que hable con él. Sí hay gran problema, porque estás poniendo en riesgo tu matrimonio, tu propia vida, tu integridad. Hay cosas que tenemos que cerrar y ser tajantes y no estar jugando, porque ya te dije, el enemigo no va a jugar, él se la toma en serio. En este día quiero que, o Dios te está diciendo, acepta el regalo que Dios te ha ofrecido. Recibe ese regalo que Dios te ha ofrecido. Metámonos en Dios. Refugiémonos en Dios. Digámosle a Dios, tú eres mi refugio, tú eres mi roca, tú peleas por mí. Si estás en una situación complicada, dile a Dios que tú puedas sentirte acompañada por Él. Pero también métete a leer su palabra. Y no solo eso, métete en ayuno, rompe cadenas de una vez. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. No sé por lo que estés pasando, no sé qué puertas hayas abierto, pero este es el momento en el que tienes que cerrar toda puerta. Y vamos a hacer una oración y entregarle todo esto a Dios. Padre eterno, gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios poderoso. Gracias porque tú has vencido a la muerte. Gracias porque no hay nada que nos esté dominando. Gracias porque no hay nada que nos esté sujetando y el enemigo no tiene poder sobre nosotros, ni la brujería tiene poder sobre tu pueblo, porque aquí no nos dice tu palabra. Tú has vencido la muerte, tú eres victorioso. Sabemos que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero tú venciste la muerte y por eso ahora nosotros también somos vencedores contigo. Si hemos abierto puertas al enemigo, si hemos abierto puertas a diferentes situaciones, danos la sabiduría, danos la fuerza, danos la valentía para cerrar cualquier situación, no abrir puertas al enemigo, Dios eterno, y ayúdanos a ser firmes con nuestras decisiones. Ayúdanos a no debilitarnos, a no tambalear, sino a ser firmes, tomadas de tu mano, de no abrir ninguna situación al enemigo. Cúbrenos con tu sangre poderosa, a nosotras y a nuestra familia. Si las personas que están aquí tienen hijos, tienen esposo, tienen familia, hijos, mamá, papá, guarda nuestros corazones, Dios eterno, y que nuestra casa te sirva, que podamos decir, yo y mi casa serviremos a Dios, a un Dios vivo, y queremos servirte en este día, Padre eterno. Te entregamos todas
lo que nos está atormentando te lo entregamos a ti. Ayúdanos a experimentar tu libertad. Tú quieres que experimentemos libertad. Pongo a cada una de las personas que están aquí, Dios eterno, y que pueda ser bendición para nuestras vidas, que podamos ser personas libres, que tú nos ayudes a romper con todas cadenas que nos estén amarrando en este momento. Ya no más, Dios. En ti somos libres y en ti somos victoriosos. Te alabamos y te bendecimos por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Puedes dejar un comentario, lo que tú gustes, y lo puedes compartir con alguien que lo esté necesitando también, y suscribirte al canal también. Gracias por estar aquí. Te mando un beso, un abrazo. Deseo que Dios te bendiga. Y ¿sabes qué? Somos más que vencedoras en Cristo, que murió por nosotros. Créetela, que no salga de aquí, que las mentiras del diablo no entren a nuestra mente. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo, en un capítulo más de Mujeres Intencionales.